Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Vanessa Mejía y me desempeño como docente del área laboral en el pregrado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, ejerzo la profesión como abogada en el estudio jurídico de las Casas de Ulloa. El día de hoy vengo a responder las interrogantes que IUS 360 me planteara respecto del principio laboral indubio pro operario. Si partimos de la premisa de que el propósito fundamental del derecho del trabajo es y siempre lo será ser un contrapeso que equilibre la desigualdad específica inherente a todo contrato de trabajo, esto es, proteger al trabajador como parte débil de la relación laboral y compensar la situación de desigualdad entre las partes contratantes, habremos comprendido sin duda el fundamento o el significado del principio protector. Este principio, el principio protector o tuttivo como se le conoce, consta de manifestaciones entre las que se encuentra el principio indubio pro operario, principio respecto del cual nos vamos a centrar hoy. El principio indubio pro operario manifiesta que toda duda ha de resolverse en favor del trabajador. En este caso, dicha duda debe partir de una norma eh, que a su vez admita distintas interpretaciones. Ante dichas interpretaciones, debe elegirse la que resulta más favorable al trabajador. El Tribunal Constitucional, en el caso de la Ley Marco del Empleo Público del año 2005, sostuvo que el principio indubio pro operario será aplicable cuando exista un problema de asignación de significado de los alcances y contenido de una norma, pues nace precisamente de una controversia interpretativa, más no de integración normativa. Así, para el Tribunal Constitucional, el principio indubio pro operario debe sujetarse a 4 consideraciones. La primera es que debe existir una norma que ofrezca varios sentidos. Segundo, debe presentarse la imposibilidad lógico-axiológica de resolver esa duda mediante la utilización de cualquier método de interpretación admitido por la legislación. Tercero, la obligación del operador jurídico que ponga en marcha el principio indubio pro operario debe optar por aquel sentido normativo que favorezca al trabajador o le otorgue mayores beneficios. En último lugar, que sea imposible de que el operador integre la norma porque el principio indubio pro operario no tiene como rol suplir la voluntad del legislador, sino otorgarle el sentido más favorable al trabajador. El principio indubio pro operario, al igual que los principios de igualdad de oportunidades sin discriminación y el principio de irrenunciabilidad de derechos, se encuentra expresamente reconocido en el artículo 26 de la Constitución Nacional, es decir, es uno de los 3 principios del derecho laboral que mantiene su regulación a nivel constitucional, pues, como recordaremos, el principio indubio pro operario también fue reconocido como principio laboral en la Constitución Política de 1979, concretamente en el artículo 57. En el libro Derecho al Trabajo, el profesor Guillermo Boza pone de ejemplo un escenario en donde se puede entender de modo práctico el indubio pro operario. Y lo hace con el caso de la regulación del permiso por lactancia materna. En un primer momento, el permiso por lactancia materna señalaba que la madre trabajadora al término del periodo postnatal tiene derecho a 1 hora diaria de permiso. Es decir, a la fecha de vigencia de dicha norma, una trabajadora que acabara de alumbrar gozaba del referido permiso, por lo que podía solicitárselo a su empleador, pero sin la retribución respectiva.
Es decir, podía gozar de la licencia por lactancia materna, pero no recibiría el íntegro de su remuneración debido a que la norma no señalaba algo al respecto. La norma solo regulaba el permiso por lactancia materna. Luego, dicha norma fue precisada por otra, en donde se consideraba el permiso de una hora como efectivamente trabajado para todo efecto legal, incluyéndose el pago o el goce de la remuneración correspondiente. Como se puede advertir, la norma que reguló el permiso por lactancia materna en un primer momento no establecía que este permiso fuera retribuido, al menos no de modo expreso, y así lo pudieron entender los empleadores cuando la norma aún no había sido precisada, por lo que efectivamente otorgaban el permiso a sus trabajadoras en periodo de lactancia, pero sin la retribución correspondiente por dicho permiso. Ahora bien, desde la perspectiva de las trabajadoras a quienes se les otorgó el permiso, pero sin la paga, parecería no ser razonable, toda vez que la norma, eh, luego, la primera norma, luego se precisó, estableciendo que sí les correspondía el pago por la hora dejada de trabajar. Ante esta situación, valdría la pena preguntarnos si le corresponde o no el reintegro de sus remuneraciones a aquellas trabajadoras que tuvieron el permiso pero bajo los alcances de la primera norma, que no establecía el pago de modo expreso de dicha licencia. En este caso, aplicando la interpretación literal de a la primera norma, podríamos concluir que el permiso por lactancia materna supuso una suspensión perfecta de labores. Es decir, si la trabajadora acreedora del permiso no presta sus servicios durante una hora, entonces el empleador tampoco tiene la obligación de pagarle esa hora. Sin embargo, tampoco, sin embargo, la literalidad de la norma no parecería ser suficiente para entender la verdadera razón de una norma dirigida a tutelar a la madre trabajadora y al recién nacido. Esto es que, aunque expresamente no lo haya establecido la norma, que el permiso debe ser pagado, podría concluirse que la obligación de pagarlo se desprende de la naturaleza de la norma en cuestión, porque es la intención del legislador otorgar un beneficio a la madre trabajadora y al recién nacido, por lo que no parecería lógico que el goce de un derecho, como es el permiso de una hora por lactancia materna, tenga que significar o suponer el recorte de otro derecho como es la remuneración y el carácter alimentario que mantiene esta. Entonces, esto explicaría que la primera norma haya sido precisada por otra y no modificada, dando a entender que el permiso por lactancia materna siempre se pensó que fuera retribuido y no a partir de la entrada en vigor de la segunda norma que sí reguló de modo expreso el pago de dicho permiso. Como podemos notar, y ya para cerrar este ejemplo, aquí tenemos una norma que permite interpretaciones. La primera literal, que es el otorgamiento del permiso sin la retribución por esa hora de permiso. eh, y por el otro lado, tenemos a esta misma norma que se puede interpretar bajo la lógica de la intención del legislador de otorgar un permiso, pero sin la merma de otro derecho a personas especialmente protegidas como es la madre trabajadora y en este caso el recién nacido. Ante la dualidad de interpretaciones, pues se va a elegir la interpretación que favorezca al trabajador o en este caso a la madre trabajadora. Entonces, a efectos de aplicar este principio, el principio indubio pro operario, dispondrá la aplicación de la interpretación en donde dicho permiso por lactancia materna deba ser retribuido. Gracias.